Bueno, vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que un gusto que estemos disfrutando de este momento. Eh, Felizmente pudimos concretar lo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo, cuando Facundo Manes estuvo en La Pampa en forma presencial, que bueno, se rebalsó el Club Estudiantes para escucharlo y para deleitarnos con sus contenidos. En ese momento me dijo, quiero volver, queremos volver a hacer algo en La Pampa. Bueno, lo estamos haciendo en época de pandemia, por eso por la plataforma Zoom. Nada, quiero compartir con ustedes la opinión de un gran médico y un gran científico, pero que ante todo es un gran amigo al que quiero y respeto profundamente. Así que Facundo, muchas gracias por estar hoy presente con nosotros, por aceptar esta idea de hacer un mano a mano con tanta cantidad de pampeanos que se han conectado y para que podamos escucharte y hacerte algunas preguntas sobre lo que tiene que ver con la pandemia, pero fundamentalmente en la pospandemia, ¿no? Por eso justamente titulamos esta charla Los desafíos del día después, así que bueno, estamos todos ansiosos por escucharte. Antes de darte la palabra, Facundo, le quiero hacer una aclaración a todos los presentes. Les vamos a silenciar los micrófonos porque queremos que todos disfruten que sin ningún tipo de interferencias la disertación del doctor Manes. Por supuesto que queda abierto el chat para que todos puedan sugerirnos cosas, para hacer las preguntas que después Facundo contestará las que pueda, porque el tiempo es tirano en todo esto. Y bueno, a ver, les quiero leer un breve resumen del vasto currículum que tiene Facundo, ¿no? Así que, bueno, ustedes lo conocen perfectamente, pero Facundo Manes es un médico neurólogo, es neurocientífico, se graduó en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde obtuvo el doctorado en ciencias. En el 2001 vuelve a la Argentina y crea el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, el Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro y la Fundación INECO para la investigación en neurociencias cognitivas. Además es investigador del CONICET, presidente honorario de la Fundación INECO, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. No podemos seguir hablando del currículum de Facundo porque es demasiado extenso. Facundo, gracias nuevamente. Un placer, un gusto de volver a saludarte. Y bueno, sabes que te quiero y te aprecio y siempre le doy gracias a Dios por haberme permitido ser tu amigo. Así que nada, te dejo con todo el auditorio para vos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Es un gran placer conversar con vos y con todos los amigos, las amigas que veo conectados. La verdad que me hubiese gustado estar en persona, pero bueno, ya va a pasar todo esto. Le vamos a ganar al virus una vez más, los seres humanos. Le vamos a ganar al virus. Vamos a tener que esperar unos largos meses, pero vamos a terminar ganándole al virus y ahí podré volver y abrazarlos nuevamente. Agradezco que veo los mensajes de todos, la verdad que es emocionante, de todos lados. Y hay un mensaje de Carla de General Pico que dice que Facundo nunca fue a Pico. Y sí, en realidad fui con el Teatro de Salto. Cuando era chico, en mi pueblo teníamos un teatro que actuábamos, hacíamos los clásicos infantiles, Papaitos Piernas Largas, Tom Sawyer, Ánila de Tejados Verdes, y fuimos a Pico. Eh, pero sí, tengo que volver. Y hace poco fui, porque tengo familia en La Pampa. Así que, Juan Carlos, gracias nuevamente por esta oportunidad, por la invitación a reflexionar sobre qué nos está pasando, sobre los desafíos que tenemos como sociedad. Esta pandemia es, por supuesto, una crisis de salud, pero también estamos viendo que es una crisis económica, social, es un golpe al orden internacional, es una crisis política, ideológica y también moral. Y todo esto, toda esta combinación de diferentes crisis, claramente tiene un impacto en nuestras emociones, en nuestros comportamientos individuales y comunitarios. ¿Y por qué estamos fatigados, cansados?
todos, después de tantos meses con la pandemia, con la cuarentena y sin ver un horizonte claro? Bueno, porque a nivel mental, el esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero alcanza más tarde o más temprano una fase de agotamiento. Todo lo que estamos viviendo pone a prueba nuestras capacidades de autorregulación. Hace meses que no hacemos las cosas que hacíamos siempre y eso requiere gasto mental. Por ejemplo, yo veo a alguien y no puedo abrazarlo. O sea, no estoy haciendo las cosas que hacía siempre. Eso requiere frenar el abrazo, requiere, entre otras cosas que no hacemos de las que hacíamos siempre, requiere un gasto mental. Y hacer aquellas que habitualmente no hacemos requieren de un gran esfuerzo y producen fatiga mental. Del mismo modo que esta fatiga mental, la incertidumbre acerca del futuro es un factor clave que nos perturba, porque el esfuerzo que ponemos y las energías mentales que ponemos por negar o afrontar la incertidumbre consume muchos de nuestros recursos cognitivos y nos provoca ansiedad y agotamiento. El alargamiento de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo va a terminar, los resultados inciertos en el orden de la salud, pero también en otros terrenos, por ejemplo la economía, aumentan, nos guste o no, nuestro desgaste cognitivo y emocional. Y pueden aparecer síntomas como el estrés, el insomnio, depresión, ansiedad, agotamiento mental, frustración, desapego, confusión e incluso irritabilidad e ira. Pero más allá del dolor y sufrimiento que vamos a atravesar como sociedad, a nivel personal y como sociedad, la buena noticia es que una adaptación positiva es posible. En situaciones graves y críticas, muchas personas y también muchas sociedades desarrollan resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar un problema, atravesarlo y salir fortalecidos. Podríamos afirmar que la resiliencia es aquella cualidad que le da a las personas la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés y las dificultades. Quienes son altamente resilientes logran encontrar la forma de cambiar de rumbo, de sanar emocionalmente y continuar a pesar de todas las dificultades, avanzando hacia los objetivos. Y las etapas son diferentes. Una vez superado el shock inicial y el dolor de una situación que cambia, de alto impacto emocional o social, muchas personas empezamos a experimentar nuevos sentidos de significado y propósito en la vida, una nueva fuerza, confianza interna e incluso una mayor apreciación de los vínculos humanos y de las relaciones. Además, es frecuente que nos volvamos más altruistas y compasivos. Y de esta manera lo que sucede muchas veces es que el bienestar de los demás, ver a los otros con cierto bienestar, cobra más valor que nuestro propio éxito o estatus individual. Todo esto se puede llamar resiliencia. Y los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para afrontar situaciones de adversidad y crisis. A nivel comunitario puede surgir un sentido común de propósito, un propósito que sea más grande que nosotros, que no tenga que ver con nuestros intereses, que vaya más allá de nuestros intereses. Y este propósito superador genere un espíritu de cooperación que conduce o puede conducir a un nivel más alto de integración. Es como si, en lugar de existir como individuos aislados, las personas se fusionan en un todo y se vuelven más conscientes de que la supervivencia está indefectiblemente ligada
a la de los demás. En consecuencia, es posible desarrollar estrategias comunitarias y colectivas de afrontamiento. También es verdad que las crisis pueden tener el efecto contrario y conducir a un estrés intenso y sostenido en el tiempo en que los lazos sociales desaparecen y las personas se pueden volver más egoístas e individualistas. Para esto debemos advertir que es muy necesario desarrollar un espíritu colectivo fuerte para poder hacer frente a lo que deje la pandemia e incluso para superar futuras amenazas. También es importante recordar que la salud humana, nuestra salud, está muy vinculada a la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos. Esto significa que se transmiten entre animales y personas. Y lamentablemente muchas investigaciones están mostrando que este tipo de enfermedades, la zoonosis, está en aumento. Y para evitar futuras zoonosis, debemos abordar múltiples amenazas a los ecosistemas, a la vida silvestre, al comercio ilegal de animales, al cambio climático. Si uno estudia y ve la historia, uno ve que a lo largo de la historia, las epidemias siempre han llevado a grandes cambios sociales. Las pandemias siempre cambiaron a la sociedad. Y lo más probable es que esta nos cambie de nuevo. Todavía no sabemos cómo será el mundo una vez que venzamos al coronavirus, pero sí vemos cómo este virus ya está reconfigurando las relaciones de las sociedades con sus gobiernos, con la ciencia, con la tecnología, con el ambiente, con el mundo exterior. Y quizás todo este proceso nos va a obligar a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad, e incluso en el largo plazo puede ayudarnos a redescubrir nuestra mejor versión. Si uno ve también la historia, uno ve que las crisis y los desastres muchas veces provocaron cambios para el bien de la humanidad. Fue después de una de las peores plagas de la historia humana, en que muchas ciudades de Europa, pero particularmente Florencia, lanzaron el Renacimiento. La Guerra Civil Americana le permitió a Abraham Lincoln y a todos sus aliados crear un ferrocarril transcontinental y una red nacional de universidades públicas. La Gran Depresión dio lugar a una serie de leyes federales que redujeron la desigualdad. La pandemia de gripe en 1918 ayudó a crear un servicio de salud pública en muchos países de Europa. Y las crisis que fueron provocadas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial dieron origen al estado de bienestar europeo. O sea que muchas cosas buenas pueden pasar después de desastres y crisis. Pero ojo, debemos estar atentos porque también la crisis puede sacar lo peor de la especie humana. Podemos volvernos más individualistas, los gobiernos pueden optar por tendencias autoritarias o restricción de las libertades. La peste bubónica desató una violencia masiva en Europa, que incluyó el asesinato de catalanes en Sicilia, clérigos, también mendigos, con más de 1000 comunidades erradicadas. Después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, el control del gobierno sobre las sociedades aumentó en forma vertiginosa y se lanzaron nuevas guerras injustificadas y también ocupaciones injustificadas. Así que, aunque no todas las pandemias conducen a la violencia, la amenaza de una enfermedad puede generar discriminación y violencia. En mi opinión, el mayor riesgo a nivel global es que salgamos de esta pandemia con un avance del autoritarismo, que algunos poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Y tenemos que estar atentos para que esto no sea así. ¿Cómo saldremos de esto? Depende de nosotros, de cómo respondamos a este nuevo desafío. Y en la Argentina, creo que esta nueva crisis es una nueva oportunidad para darnos cuenta, más que nunca, que la educación es nuestra arma más eficaz
para las mayores amenazas de nuestro tiempo: la ignorancia, las mentes sesgadas, los prejuicios, la incomprensión del otro. Y celebro que hoy en La Pampa se haya reiniciado, o en estos días se haya reiniciado las clases. Porque una de las cosas que vamos a ver, lamentablemente, es una gran desigualdad educativa de los chicos que pueden tener acceso a una computadora o a conexión, y los chicos que no pueden tener acceso a una computadora o a conexión. Esta brecha digital va a provocar una nueva desigualdad, y me alegro que en La Pampa estén las escuelas abiertas. Una palabra que ganó cada vez más protagonismo en este tiempo y que va a ser clave para sobreponernos a este trauma colectivo es la empatía. La empatía, ponernos en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, nos posibilita pensarnos como un todo social, que necesita a los demás, de todos y cada uno para salir adelante. Estamos viendo la propagación de un virus, pero también desde el inicio, en todo el mundo, hemos estado viendo la propagación del miedo. Nos enfrentamos a una experiencia novedosa, amenazante, impredecible. Por primera vez en la historia de la humanidad existe una pandemia de miedo globalizada. Y el miedo es uno de esos estados emocionales que hace que el mundo se detenga, que todo el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que ese peligro se resuelva de alguna manera. Pero el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos de futuro. Y el miedo, tenemos que saberlo, es una emoción muy efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que se tiene no le hace a uno ir por más. El miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista mucho de lo que las sociedades modernas y democráticas mantienen como ideal. Por todo esto debemos enfrentar y superar al miedo. ¿Y cuál es el mayor antídoto para el miedo? La cooperación, estar juntos. Porque los seres humanos somos humanos porque vivimos en grupos complejos, somos seres sociales. Y hoy más que nunca, resiliencia, empatía, cooperación o inteligencia colectiva son palabras muy importantes. En la Argentina, con tanta incertidumbre, con todo por delante, ante esta pandemia que va a causar y está causando mucho dolor y sufrimiento, tenemos la obligación en nuestro país de soñar, pensar, explicar, trabajar, hacer y luchar por una Argentina desarrollada e igualitaria. La pandemia ha puesto al descubierto y en el centro de la escena muchos problemas históricos de Argentina. Las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. No le podemos echar la culpa de la pandemia a los problemas estructurales crónicos de la Argentina. Y esta pandemia ha despertado a muchos con el hecho de que las viejas formas de hacer las cosas no funcionan. Necesitamos ahora más que nunca respuestas innovadoras y honestas, porque está demostrado que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. No podemos enfrentar esta crisis y cambiar la decadente tendencia crónica de la Argentina con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos un despertar moral y ético en la Argentina. Y ahora no es el momento para pensar en pequeño. Tenemos por delante una enorme responsabilidad. Es una responsabilidad que no puede paralizarnos, sino que debe ser un estímulo para salir de nuestras zonas de confort y liderar con el ejemplo. Sé que hay muchos jóvenes hoy, y agradezco. Y tenemos una deuda de inspiración y de modelo con los jóvenes en la Argentina. En nuestro país,
Las nuevas generaciones desconfían de la política, desconfían de las instituciones y no ven a la educación como camino a la movilidad social ascendente. Ser joven hoy en la Argentina es un gran desafío, pero tenemos que decirles que no aflojen, que los jóvenes tienen un rol central, un rol protagónico en la reconstrucción nacional. Darse cuenta de esto, por supuesto que puede intimidarlos, pero también puede ser inspirador. Los jóvenes no tienen que aceptar las cosas como están. Por el contrario, tienen la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. No tienen que conformarse. Y como siempre ha ocurrido en los momentos clave de la historia, va a depender en gran parte que los jóvenes salgan y reescriban el mundo que es posible. Y a todos nos toca la tarea de recomponer la confianza en nuestras instituciones. Y eso implica involucrarnos cada uno desde su lugar. Fortalecer las instituciones debe ser una de las bases de la reconstrucción argentina. Entre todos debemos protegernos de los abusos del poder, la corrupción, las arbitrariedades, los zizagueos constantes, las chambonadas. Y permítanme insistir en esto. Las crisis y las emergencias han sido históricamente fuerzas que ayudaron a parir nuevas ideas y oportunidades, y también han fortalecido las voces de los pueblos. Nuestro país necesita desde hace mucho tiempo, pero ahora decididamente, porque ha llegado el momento de la verdad, un acuerdo que le estabilice y nos convoque realmente a todos. Necesitamos consensuar hoy mismo un acuerdo basado en un plan estratégico de país, que no sea la propuesta de un grupo, un gobierno, un partido político, sino realmente el de todos los argentinos. Y tenemos que trabajar, aunque sea difícil, para ponerle fin a las grietas que nos embrutece y cada vez nos empobrece más. Necesitamos líderes que nos unan y tenemos que desconfiar de los líderes que nos dividen. Porque nuestro país, un país pobre, sin proyecto consolidado, sin estar camino al desarrollo, la grieta es una tragedia. Y las diferencias sostenidas a ultranza son una verdadera condena. Debemos respaldar a líderes que nos representen con esperanza, nunca con miedo. Y tenemos que hacernos de una vez por todas las preguntas importantes. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para reconstruir económica y socialmente la Argentina? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios, rencores y miedos y construir acuerdos básicos para de una vez por todas tener una visión estratégica de país? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer para asegurar de una vez por todas que nadie en la Argentina tenga menos oportunidades de desarrollar todo su potencial? Y vemos que muchos prometen cambios fáciles y rápidos. Pero esto requiere un plan, estrategia, consenso, inversión, constancia y paciencia. Los cambios reales y sostenidos en el tiempo no llegan con un gobierno en particular ni con políticas espasmódicas. Los desafíos que tenemos por delante son enormes y no podremos resolvernos ni fácilmente ni en un periodo corto de tiempo. Y como decía Juan Carlos, cuando fui a La Pampa, pero yo recorro la Argentina de hace muchísimos años, transmitiendo en lo que creo que el desarrollo social, el desarrollo de un país tiene que ver con el capital humano, con el talento humano, con la inversión en educación, en ciencia y tecnología, y que ahí está la base de desarrollo social. Y yo sé, por mis recorridas por el país profundo, que muchos argentinos están resignados, sin esperanza, que todo les parece lo mismo. A pocos le creen. Y en ese miedo, cada uno cuida lo suyo.
y es como una rueda de reincidencia negativa, no virtuosa. Y entre todos tenemos que lograr la forma de cambiar eso. Debemos recomponer la confianza, unirnos hacia un propósito común, tener un sueño colectivo y un nuevo clima de época que nos involucre a todos, como aquel que en los años 80 reclamó democracia, para esta vez reclamar entre todos desarrollo o estar encaminados al desarrollo. Lo que ha trastornado a nuestro país son las políticas pendulares y es imposible pensar a largo plazo sin eso. Tenemos que luchar todos para conseguir políticas estables a largo plazo. Y acá probamos todo, menos el camino al desarrollo. Por eso soy optimista, porque acá probamos de todo, menos lo que teníamos que hacer para desarrollarnos. Y estamos siempre, hace décadas, discutiendo el subdesarrollo sustentable. Sí, venimos militando el subdesarrollo en forma sistemática en las últimas décadas. Y les doy un ejemplo porque todo ha fracasado acá. En 1970 la economía argentina era mayor que la brasilera. Hoy solamente el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía medida por PBI más grande que la Argentina. Casi el 40% de los últimos 60 años Argentina tuvo recesión, más que la República Democrática de Congo, Zambia, Haití, Chad y Burundi. El ingreso per cápita por habitante de Argentina este año será igual o similar al que teníamos en el año 74. Medio siglo perdido. Así que es evidente que hay que cambiar, que es un momento para pensar en grande y que tenemos que tener una nueva causa, que es la causa del conocimiento. Y esta causa tiene que ser de todos, no de un sector político. Tiene que ser una causa que nos involucre a todos. Por supuesto que es imprescindible una política de estabilización macroeconómica. Es urgente consolidar una estrategia macroeconómica integral que promocione el empleo, la generación de divisas, la producción, las exportaciones. Pero tenemos que saberlo, la única manera de lograr reducir genuinamente la pobreza, lograr desarrollo o encaminarnos al desarrollo, salarios más altos, aumentos de las exportaciones de alto valor, sustituir importaciones y todo un círculo vicioso para la Argentina, es invirtiendo en la verdadera riqueza de un país, su gente, con nutrición adecuada, salud, educación de calidad, y poniendo a ese capital humano y al conocimiento que genera vinculado al sector productivo. Además, este paradigma del conocimiento es clave para lograr un cambio de mentalidad colectiva y una reforma cultural que deje de premiar la viveza criolla, la trampa, la tolerancia a la corrupción que nos ha llevado a esta decadencia generalizada. Y valores como el trabajo duro, la honestidad, el coraje, el juego limpio, la tolerancia, la curiosidad, la lealtad y el patriotismo pueden sonar a cosas viejas, pero son valores de verdad. Y hoy necesitamos el retorno a esas verdades. Existen muchísimas áreas en las cuales la Argentina tiene enorme potencial de crecimiento. Algunas de ellas son la energía, no solo fósil, sino también las fuentes renovables. La digitalización, la inteligencia artificial, las ciencias de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital, la industria del litio, la bioeconomía, que incluye la producción alimentaria, pero también sectores de la industria química, energética, de la salud, la economía del conocimiento, que abarca el desarrollo del software, aplicaciones tecnológicas, infraestructuras digitales, robótica, neurociencias, nanotecnología, industrias aeroespacial y nuclear. Todo eso es clave para la Argentina. Y una apuesta mayor a la biotecnología, a la bioeconomía, permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial de forma sostenible, con conciencia ecológica. Tenemos que saberlo. Tenemos que agregar más valor a los productos que la Argentina genere y exporte. Y cuando planteamos esto, a lo largo y a lo ancho del país, algunos nos argumentan de que somos demasiados pobres para pensar en grande, para invertir en salud, en educación, en nutrición, en ciencia y tecnología. O sea que acá algunos argumentan pobreza para no invertir
en la solución de la pobreza. A Nehru, que fue el arquitecto de la India moderna, cuando asumió como primer ministro y empezó a invertir en educación, en tecnología, en ciencia, muchos lo criticaban y le decían que la India era demasiado pobre para invertir en todas estas cosas. Y Nehru sabiamente respondía: justamente porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Y para todo esto, para lograr la vía al desarrollo, tenemos que hablar de educación. Y cuando hablamos de educación, hay muchos que nos dicen que hay otras prioridades. Por ejemplo, la economía. Y lo que tratamos de explicar hace años es que la educación y el conocimiento es la cuestión económica de nuestro tiempo. Las competencias entre los países ya son y van a ser entre los sistemas educativos. Lo que está en juego en la guerra del mundo hoy son los sistemas educativos, la ciencia, la tecnología y los productos que de ahí se generan para lograr una mayor competitividad entre los países. Y muchos no quieren educar. Y esos son los verdaderos adversarios. Porque cuando uno educa a alguien, lo hace más libre, más lleno de posibilidades. Y para mí, la educación no es un eslogan o algo que queda lindo, es lo que cambió mi vida. Como ustedes muchos saben, yo me crié en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y la educación fue la única arma o la mayor arma que yo tuve para levantar la autoestima e ir a perseguir mis sueños, para conocer el mundo, para tener una voz en la ciencia internacional en mi área, para tener una voz en mi sociedad, para generar institutos. Así que para mí la educación no es una frase que queda lindo, es lo que cambió mi vida. Y mi historia es similar a la de muchos de ustedes. No vengo de una élite ni social, ni económica, ni cultural, ni política. Tenemos que convencernos, cada argentino, la revolución educativa y del conocimiento, la decisión clara de invertir en educación, es clave para el desarrollo del país y de la región. Y el trabajo más importante de un país es el trabajo del docente o de la docente. No hay mayor trabajo que formar a los futuros jueces, médicos, dirigentes, presidentes, bomberos, policías. ¿Y qué es la educación? La educación no es solamente educar a los alumnos en algo concreto, sino también ayudarlos a desarrollar una brújula confiable y las herramientas para navegar con confianza en un mundo cada vez más complejo, más incierto, más volátil. Y el éxito en la educación es acerca de la construcción de una identidad, de la capacidad de las personas para actuar en forma independiente, de tomar decisiones libres. La educación hoy, o el éxito de la educación hoy, es acerca de construir un propósito en la vida, desarrollar curiosidad, una mente abierta, compasión, empatía, coraje. Y es también la capacidad de movilizar nuestros recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Ahora, todo esto sin un acuerdo básico va a ser imposible. Sin un acuerdo básico va a ser muy difícil lograr este camino de desarrollo sostenido que permita asegurar el bienestar de todos. Y para eso tenemos que recuperar la capacidad de debatir. Debemos poder dialogar con quienes tienen distintas visiones, sin descalificarnos, sin pensar que de un lado están los buenos y de otro los malos. Estamos frente a un desafío que nunca imaginamos. Debemos innovar y soñar en grande, no hay otra alternativa. No podemos permitirnos que por falta de visión y de entendimiento se pierda una única oportunidad que ha traído la crisis global. Ya nada será igual en el mundo y debemos estar a la altura del desafío para terminar con tantos años de frustración y decadencia. Y empezar de nuevo, con un nuevo proyecto de país en un nuevo escenario socioeconómico mundial, donde hay muchas amenazas, pero también muchas oportunidades para un país como el nuestro, con valiosos recursos humanos y naturales. Ahora, tenemos que trabajar mucho para cerrar acuerdos, acercar posturas entre diversos actores sociales
y garantizar que las oportunidades les lleguen a todos. La refundación argentina necesita de todos, de nuestras fuerzas, de nuestras ganas. Y tenemos que construir entre todos. Nadie hace cosas solos. Y aunque todo parezca roto, aunque muchos de nosotros nos sintamos huérfanos, no representados, y sepamos también que hay una máquina intangible de impedir, que no quiere que nada cambie, tenemos que tener esperanzas, participar, involucrarnos con pasión y guiados por la empatía. Porque el cambio no vendrá si esperamos que lo haga otro o en otro momento. Tenemos que ser el cambio que estamos esperando. Tenemos que ser el cambio que buscamos. Tenemos que ser los protagonistas que cambiaron definitivamente la historia de la Argentina. Este es un momento que todos recordaremos por el resto de nuestra vida. Y es hora de estar a la altura. Y soy optimista. Además de porque nunca hicimos lo que teníamos que hacer para desarrollarnos, soy optimista porque la Argentina es una frustración. Pero puede ser una frustración porque todavía hay expectativas, hay esperanza. Nadie tiene expectativas y esperanza de algo muerto. En Argentina tenemos un dolor común. Lo que nos falta es un sentido de propósito común. Es hora de que comencemos a reconstruir la Argentina que merecemos, porque somos más que esto. Somos las Argentinas de los Favaloro, de los Hussein, Leluar y Milstein. Argentina es el país con más premios Nobel en ciencia del mundo hispanoamericano. Somos la Argentina de los Borges, de los Sarmiento, de los Mosconi, de los Belgrano. Y si estamos preparados para unirnos, no hay techo para lo que podamos lograr. No subestimo los desafíos, pero soy optimista, porque la humanidad avanza. Quizás no en línea recta, pero avanza. Es tiempo de reconstruir la Argentina desde la moral y la humildad. Si nos creemos más de lo que somos, siempre seremos menos de lo que podemos. Y esta es la lucha de nuestras vidas, porque esta es nuestra patria. Aunque nos vayamos al fin del mundo, vamos a estar sabiendo a la mañana cuando nos levantamos que no estamos en nuestro lugar. Como dijo José Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Por el sentido de patria, quiero citar a Mariano Moreno, que definió muy bien este concepto. Él decía, y por eso es muy importante que lo hagamos, el desafío de nuestras vidas. Mariano Moreno decía, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Muchas gracias. La verdad, Facundo, un placer escucharte como siempre y coincidir como siempre. En las tantas charlas que hemos tenido mano a mano, siempre surge este tema, ¿no? Hubo una grieta en la Argentina de que nacimos como nación. Unitarios y federales, radicales y antirradicales, peronistas y antiperonistas, demócratas y antidemócratas, de River o de Boca, y si no, buscamos la excusa para agrietarnos. Y hay un detalle no menor. Los argentinos somos especialistas en hacer chistes de gallegos. Nos jactamos de los cuentos de gallegos. Y lo que no nos dimos cuenta, que cuando los españoles tuvieron crisis profundas, no hicieron cuentos de argentinos. Lo que hicieron fue el Pacto de la Moncloa. Ahí se unieron el Partido Socialista y el Partido Popular, que parecían irreconciliables, y dijeron, bueno, ¿cuáles son las políticas de Estado para España? Trazaron las políticas de Estado, hubo alternancia en el poder, pero esas políticas fueron inamovibles. Y creo que lo que vos decís, Facundo, es fundamental que nosotros empecemos a pensar un país entre todos. La grieta la van a seguir fomentando los que carecen de ideas, los que carecen de propuestas, los que les conviene que haya grieta, porque a veces si yo te descalifico a vos,
creo que al descalificarte me estoy potenciando. Y lo que no nos damos cuenta, que la grieta no soluciona los problemas de la sociedad. Mirá, mientras me alcanzan las preguntas, los chicos, que hay innumerables cantidades de preguntas, felizmente. Yo recuerdo en el 2017, cuando estuviste en forma presencial, vos dijiste algo que me quedó grabado y creo que es para siempre. Vos hablaste de las nuevas tecnologías, de que venían a acompañar al docente, pero que nunca lo iban a suplantar. Lo cual Exactamente. es genial lo que dijiste. En este Zoom estoy viendo que hay muchas docentes, muchas. Me gustaría que vos, si nos podés dar una reflexión, que cómo vive el docente en esta época de pandemia, en esta época donde, más allá del esfuerzo que hacen permanentemente nuestros docentes para educar, en esta época de pandemia donde educar por plataformas no es lo mismo, es mucho más complicado, sobre todo en las provincias donde hay muchos chicos que a veces para lograr conectarse tienen que ir o recorrer 15 o 20 kilómetros o subirse a un molino para poder tener algo de señal de internet, porque realmente la conectividad también es otro problema en Argentina. ¿Qué reflexión te merece la educación y el rol del docente en esta pandemia? Bueno, primero quiero agradecer los mensajes. Les respondí a todos, recién mientras vos, Juan Carlos, me preguntabas esto, les escribí a todos, gracias, pero no sé si me permite, creo que no me permite reenviarle a todos, así que créanme que le escribí recién, no sé a dónde fue, pero le escribí gracias a todos. La educación, bueno, agradezco que haya tantos docentes. Como dije en la charla, es la profesión más importante de un país y deberíamos privilegiar siempre al docente. Es una situación especial para la educación porque millones de alumnos en edad escolar en todo el mundo vieron interrumpidas sus rutinas cotidianas, nos han obligado a maniobrar rápidamente para dar respuesta a un derecho esencial, que no puede darse el lujo de cerrar, la educación. Y las desigualdades que azotan a Latinoamérica, por supuesto, tienen un correlato en lo educativo. O sea que estamos viendo una desigualdad también en la educación, una brecha digital, el chico que tiene una computadora para él y buena conexión y el que no tiene. Y esto me parece que debería ser una prioridad, debe ser una prioridad. Ahora, mi reflexión sobre cómo nos encaminamos, todo parece indicar que vamos hacia un modelo de enseñanza híbrida que combine lo presencial con las alternativas digitales, tomando lo mejor de ambos mundos. Va a haber una sinergia, como bien planteabas, y lo que lo charlamos en mi anterior visita a La Pampa. Nada va a reemplazar al maestro, porque el cerebro humano aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y eso no lo puede hacer una máquina. Ha cambiado el rol, como decía antes, el rol del docente ya no es solamente transmitir una información, que lo es, pero no es solamente eso, es ayudar al chico o al alumno en un propósito, en curiosidad, en hacerlo más libre, con más oportunidades, en una identidad, en construir una identidad. Así que tenemos que superar el miedo a la deshumanización, ya que solo sería un riesgo si pensáramos en reemplazar las aulas con inteligencia artificial, los dispositivos. Las capacidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables. Pero las tecnologías son una enorme ventaja de oportunidades para aprender y compartir nuestro aprendizaje. Así que resulta más evidente que nunca la necesidad de mejorar la alfabetización digital de toda la población, no solo para educar y educarse, sino también porque hace la diferencia hoy entre poder o no contar con atención médica, a distancia, operar en bancas online, hacer trámites en forma remota. Pero tenemos que saber que aprender protege al cerebro y estamos transitando una nueva revolución industrial, más arrolladora que las anteriores, ya que esta revolución industrial no transforma lo que hacemos, sino lo transforma a nosotros. Es una fusión entre las esferas física, digital y biológica. Y algunos ejemplos que ya somos testigos son la interfase cerebro-computadora, avances en la biotecnología, robots invencibles para diferentes retos, autos que manejan solos, drones que controlan extensas tierras sembradas y recolectan información para trabajar sobre ellas,
Así, la inteligencia artificial, la medicina digital, las impresoras 3D, la nanotecnología, la energía renovable, la realidad virtual forman parte de tareas cotidianas de muchas personas en el mundo. Pero la combinación de esta nueva revolución industrial y el contexto post-pandemia van a acelerar las habilidades que son consideradas fundamentales para adaptarse a estos cambios. Y básicamente lo que tenemos que apostar es a lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de las computadoras, lo que las computadoras nunca van a poder superarnos. Por ejemplo, el conocimiento enciclopédico y las memorias prodigiosas van a dejar lugar a nuevas habilidades, ya que hoy la información está disponible. Pero los trabajos del futuro y la educación del futuro tiene que estar centrada en las habilidades que nos hacen humanos y que nunca van a ser reemplazadas por la máquina. Por ejemplo, la capacidad de resolver problemas complejos, de encontrar respuestas novedosas a situaciones difíciles, la creatividad humana, la sensibilidad estética, la habilidad de pensar críticamente, de observar, de reflexionar. Eso nunca lo va a hacer una máquina como lo hace el ser humano. La intuición, el contacto entre las personas será insustituible. Las habilidades emocionales y sociales son claves. La empatía, la capacidad de entender lo que los demás sienten y necesitan, va a ser una cualidad esencial en el futuro. La inteligencia colectiva. Por más información estadística que una máquina pueda procesar, es improbable que detecte líderes, lidie con personalidades complejas y ayude a crear vínculos entre los miembros de un equipo. Las maestras y los maestros van a ser irreemplazables y tienen que ejercer cada vez más ese rol primordial que es el de inspirar, motivar y formar a las próximas generaciones, no solo en estas habilidades, sino también en valores que van a ser esenciales para el siglo XXI. Facundo, acá uno de los participantes nos pregunta, ¿qué enseñanza nos deja como individuos esta pandemia? Bueno, como dije, esta pandemia puede sacar lo mejor de nuestra especie. Podemos sacar o salir más altruistas, más compasivos, más generosos, más sabios, pero también puede sacar lo peor de nuestra especie. Puede sacar el individualismo, puede sacar la discriminación, puede sacar la violencia, el control, la restricción de las libertades. Depende de nosotros, pero claramente es una gran oportunidad para bajar un cambio, para ser menos egocéntricos, para ser más creativos y para cambiar la actitud. Facundo, acá hay un montón de preguntas que coinciden en casi todo referido a la educación. Y la verdad estoy feliz de pertenecer a una provincia porque veo por las preguntas que todos están pensando en la educación como modelo a seguir. Y las preguntas se circunscriben en qué opinas sobre el regreso a clases presenciales, digamos. ¿Cómo lo ves de aquí para adelante? Miren, yo lo veo que le voy a plantear lo de las clases como veo la situación hacia adelante en todo sentido. La vacuna puede llegar a principios del semestre que viene. Algunas de las vacunas hay 8 o 10 más adelantadas. Y luego hay que inmunizar a gran parte de la población. Eso va a llevar, tenemos que ser honestos, va a llevar una gran parte del 2021. Así que vamos a tener que empezar a convivir con el virus, empoderando a la gente a las medidas que todos conocemos: lavarnos las manos frecuentemente, evitar aglomeraciones, usar el barbijo, distanciamiento físico, no social, porque el virus ha agarrado lo mejor de nuestra especie, que es el vínculo humano, y lo ha usado en nuestra contra. Tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados por la tecnología socialmente. Eso va a seguir y vamos a convivir con el virus. Y en ese aspecto vamos a tener que discutir en forma multidisciplinaria con todos los sectores políticos que estén en el Congreso, y en forma multidisciplinaria, psicólogos, cientistas políticos, infectólogos, economistas, sociólogos. Vamos a tener que discutir todos los sectores políticos y multidisciplina
cómo vamos a convivir con el virus en los próximos meses hasta que aparezca una cura y se inmunice, y no solo que aparezca la vacuna, sino que se inmunice a gran parte de la sociedad. O sea, es una discusión multidisciplinaria que lamentablemente no la estoy viendo. Facundo, otra pregunta, o sea, varias preguntas que prácticamente en el mismo sentido. ¿Qué tanto les puede afectar a nuestros adolescentes esta pandemia? Bastante. Hicimos un estudio en la Fundación INECO de más de 10.000 personas en todo el país y vimos que los jóvenes son uno de los grupos más afectados, con síntomas importantes de ansiedad, de angustia, de ánimo caído y de fatiga mental. Uno de los grupos que más está sufriendo todo esto son los jóvenes. Y ojo, que esto es importante para ustedes en La Pampa, porque el estudio que hizo la Fundación INECO, que hicimos nosotros en la Fundación INECO, demostró una cosa interesante, que nosotros no esperábamos. Nosotros esperábamos mayor ansiedad, mayor angustia en los centros urbanos donde hay mayor infección o más muertes. Y lo que vimos es distribuido en todo el país en forma homogénea el impacto mental. Porque el impacto mental no es solo por el virus o el muerto del hospital a las 2 cuadras, sino también porque no pueden estar con los compañeros del colegio, porque no pueden quizás estar los últimos años de la escuela en la escuela, porque se pierden los viajes, porque tienen miedo, y en los adultos también por la economía, por la salud, por el país. O sea que la angustia que vimos y la ansiedad que vimos no estaba correlacionado con los lugares con mayor infección, sino estaban distribuidas. El impacto mental está distribuido por todo el país, más allá de que un lugar haya más infecciones que en otro. La verdad, Facundo, es un placer escucharte. Mirá, acá hay algo que lo han escrito muchos. La verdad que tiene que ver con lo que vos venís diciendo, ¿no? Te ponen así, siempre te escuchamos hablar que la riqueza de un país se mide por el capital humano, por la educación, por la ciencia, por la tecnología, por la formación del ser humano, que es el mayor capital que podemos tener. Fíjate lo que nos pasa en Argentina, Facundo. Hace 2 meses que en el Senado de la Nación no podemos darle tratamiento a economía de conocimiento. Exportar economía de conocimiento. Para que todos sepan de la dimensión que estamos hablando. Economía de conocimiento es la segunda exportadora de Argentina. Primero están cereales y oleaginosas, y por sobre las exportaciones de carnes está economía de conocimiento. Si esta ley se aprobara, y espero que todos los senadores y senadoras piensen con sentido común, se crean inmediatamente 400.000 nuevos puestos de trabajo, fundamentalmente para jóvenes, distribuidos en toda la geografía argentina. Así que esto, bueno, va a referencia de esta afirmación que están haciendo varios de los que te están escuchando. Así que bueno, Facundo, te agradezco de corazón, sabés el aprecio y el cariño que te tengo. Te dejo para que te despidas de todo el auditorio. Bueno, yo les quiero agradecer a todos. La verdad que estoy leyendo los mensajes y son muy emocionantes. Yo aprecio mucho a La Pampa. Muchas compañeras de universidad eran pampeanas cuando yo estudiaba en la U, así que tengo familia en La Pampa. Aprecio mucho a La Pampa y la verdad que espero que nos podamos ver pronto. Yo creo que vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a estar juntos, porque en miles de años los seres humanos básicamente fuimos seres sociales y eso no va a cambiar. Así que vamos a tardar un poco, unos largos meses, pero le vamos a ganar al virus, vamos a salir más resilientes, gran parte de la población va a salir más resiliente, más fortalecida, y tenemos la oportunidad de reconstruir la Argentina. Y quiero terminar con una frase de Martin Luther King, quien dijo: al igual que Moisés, pude subir a la montaña y ver la tierra prometida. No importa qué pase conmigo, lo importante es que como pueblo llegaremos. Y yo estoy convencido de que llegaremos. Vamos a llegar. Muchas gracias, Juan Carlos, a toda La Pampa. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, gracias, Facundo. Y gracias a los mensajes. Bueno, por supuesto, a todo el auditorio, muchísimas gracias, un abrazo a todos y te comprometemos cuando se pueda,
vamos a volver a llenar algún club de La Pampa con la presencia de Facundo Manes. Muchas gracias a todos.